Negarle a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Proyecto Libertad. En el video de introducción al juicio de amparo hicimos mención que los derechos humanos se rigen por determinados principios rectores. Estos principios rectores son la universalidad, la interindependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Pero ¿en qué consisten estos principios rectores? ¿Cuál es su relevancia para entender cómo debe aplicarse, promoverse y respetarse los derechos humanos? Acompáñame, aquí te lo explicamos. Para comenzar el tema, voy a referirme primeramente a un criterio emitido por un tribunal colegiado de circuito. Es una tesis aislada, pero que nos sintetiza muy bien de qué estamos hablando con estos principios rectores. El número de registro es el 2003-350. Aquí les dejo el número de tesis también. Y el rubro dice lo siguiente: principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. ¿En qué consiste? En este criterio, entonces, nos explica perfectamente cuáles son estos principios rectores, pero vamos a explicarlos ahora uno por uno para precisar y que no se quede ninguna duda en el aire. Primeramente veamos el principio de universalidad. La universalidad significa que todo ser humano posee una serie de derechos con independencia del país en que haya nacido o habite. En ese sentido, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los Pactos de la ONU de 1966, la universalidad hace énfasis en que la cuestión de los derechos humanos no es solo un asunto de cada Estado, sino de la comunidad internacional. El Estado, entonces, tiene la facultad de plasmar cada derecho en su constitución en la forma que considere más conveniente, pero sin violentar las declaraciones ya firmadas por dicho Estado y estos instrumentos internacionales que ha ratificado. Por esta razón, las declaraciones de derechos humanos y en las nuevas constituciones y en sus reformas son más parecidas entre sí, porque se trata de adaptar la norma constitucional a lo ya ratificado en dichos tratados e instrumentos internacionales. Los derechos humanos entonces corresponden a todas las personas por igual, sin distinción alguna. De ello se desprende del principio de universalidad. Ahora el principio de interdependencia. Este principio rector de los derechos humanos consiste en que los derechos humanos se encuentran ligados unos con otros, de tal manera que el reconocimiento de un derecho y además su ejercicio y su aplicación implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Por poner un ejemplo, si el derecho a la educación, supongamos, quiero que se me garantice mi derecho a la educación, pero digamos que la escuela a la que quiero ir no está necesariamente a un lado de mi casa. Entonces, para poder ir yo a la escuela, tengo que primeramente se tiene que cumplir con otro derecho. ¿Qué derecho sería? Pues el derecho de libre tránsito. Se me tiene que dar la libertad de poder moverme a ese espacio para poder acceder después al derecho a la educación. Como vemos, son derechos que están necesariamente vinculados. Para empezar, por ejemplo, todos los derechos humanos están íntimamente relacionados con el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho fundamental a la vida. ¿Qué otro derecho pudiéramos tener si no se garantizara primeramente ese derecho? Principio de indivisibilidad. Todos los derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, todos forman una unidad. Desde luego que no se puede conducir a la existencia humana si se carece de la libertad, igualdad y seguridad jurídica. Pero estas no son suficientes si no se cuenta con un nivel adecuado de satisfactores económicos, sociales y culturales. Será difícil entonces disfrutar de esos derechos si el país se enfrenta, por ejemplo, a una guerra civil o incluso una guerra externa. Entonces resulta claro que los derechos humanos son interdependientes entre sí, que unos se apoyan en los otros para integrar una unidad o un bloque de convencionalidad en este caso. Ahora, principio de progresividad. Este principio establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos.
de tal forma que siempre que se esté en una constante evolución la sociedad y por lo mismo, por ende, el Estado como se conforma, nunca va a ser justificable un retroceso en los derechos humanos. Para esto vamos a darle lectura a lo que nos dice el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Los Estados parte se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. Para que quede más claro, me gustaría leerles además un criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que nos dice, bueno, les voy a dar primeramente los datos, aquí les dejo el número de tesis, el número de registro digital es la 2019-325, es una jurisprudencia que nos dice lo siguiente. Principio de progresividad de los derechos humanos, su naturaleza y función en el Estado mexicano. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no solo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues, como lo señaló el constituyente permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano. Por último, me gustaría hacer mención de otro criterio de la primera sala, también jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la 10ª época. Aquí les dejo el número de registro electrónico es 2015-305, que de rubro nos señala lo siguiente: principio de progresividad de los derechos humanos, su concepto y exigencias positivas y negativas. El principio de progresividad está previsto en el artículo 1 constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas. Es posible diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o judiciales. En sentido positivo del principio de progresividad, derivan para el legislador, sea formal o material, la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos, y para el aplicador el deber de interpretar las normas de manera de que se amplíen. En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad. El legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva.
Esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales deben ser concebidos como un mínimo del Estado mexicano que tiene la obligación inmediata de respetar la no regresividad y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual, deber positivo. Entonces, ¿por qué hice más énfasis en este último principio, que es el de progresividad? Justamente por esos dos factores, por su interpretación en sentido positivo y la interpretación en sentido negativo. Fíjense que la importancia de este último principio rector. El sentido negativo es justamente ese factor de no regresividad. Si ya se están generando criterios, si ya se están formulando normas que privilegien de alguna manera ese derecho humano, no se puede dar un paso atrás, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en este caso de lo que se habla mucho hoy en día, por ejemplo, la regulación de la cannabis, no pudiera ser que el día del mañana el legislador dijera, o un juez, o la misma Suprema Corte dijeran, ¿saben qué? Pues es que siempre no, el uso lúdico no debe ser permitido. Ya diste ese paso, entonces ya no hay vuelta atrás. Lo que se debe hacer entonces es reconocerlo desde ese alcance en forma activa del principio de progresividad, es decir, que sea un desarrollo gradual que se vaya dando conforme las sociedades vayan evolucionando y así vaya siendo interpretado. Incluso esto de la regulación de la cannabis es muy buen ejemplo para eso. La resolución que emite la Suprema Corte no es en sí una resolución que dice es que el hecho de que ya se puede usar lúdicamente el uso de la marihuana no implica que se despenalice o que se legalice necesariamente, y eso lo toman mucho en cuenta en este caso, creo, con la nueva reforma que está ahorita pendiente de aprobarse. Creo que es algo que se está tomando en cuenta por parte de los legisladores. Ellos en sí, y pongan mucha atención a esto, amigos, los legisladores con la nueva, al menos con la reforma que se ha discutido y que se ha visto que han discutido estos legisladores, esta reforma no está planteando una despenalización ni una legalización del uso lúdico de la cannabis. Lo que se está haciendo es una regulación. Si tú quieres conseguir, al menos la reforma que se está planteando ahorita, es que si tú quieres consumir la cannabis, vas a tener que sacar un permiso ante la autoridad que lo va a regular su uso. Necesitas un permiso para consumirla, un permiso para venderla, un permiso para sembrarla. Hay toda una regulación, no es que ya sea legal y ya todo el mundo puede hacer lo que quiera, no. O usar su uso indiscriminadamente. No, se va a regular su uso. Eso es muy distinto a que sea legal. Entonces, tomen eso mucho en cuenta. Pero justamente eso nos habla de ese deber positivo gradual, de ese desarrollo gradual. Creo que de esta manera quede entendido la importancia y trascendencia de los derechos humanos y la importancia y trascendencia de la interpretación de sus principios rectores. ¿Ustedes qué piensan, amigos? Si nos ven de otros países, coméntenos qué piensan. Si creen que en sus países se esté llevando a cabo el respeto y promoción de los derechos humanos de acuerdo a estos principios rectores. Si eres de México, pues lo mismo te lo pregunto, ¿tú crees que se está haciendo al gobierno actual, el poder legislativo, el poder judicial, está llevando a cabo su función de acuerdo a estos principios y respetando los derechos humanos, promoviendo los derechos humanos de acuerdo a estos principios? Por favor, coméntame a ver qué opinas al respecto. Es muy importante que debatamos y abrimos la conversación en estos temas que realmente son de trascendencia para el país. Esto es importante, esto es lo que debería ser importante. Les agradezco por su atención, les agradezco por haberse tomado unos minutos de su tiempo para haber visto este video. Espero que sea de su agrado, espero que les haya servido de algo. Y recuerden, aquí estamos, cualquier cosa. Les mando un gran abrazo. Sean libres. Hasta pronto.